Es la principal reivindicación de las marcas que operan servicios de alta velocidad en España, el alto coste de los cánones. Y ahora podrían por fin amoldarse a esas peticiones y traducirse en una clara mejora para sus cuentas, algo que podría llevar de una vez por todas a la tan perseguida rentabilidad de este mercado, eso sí, con muchos matices que contar. Llevamos semanas de duras acusaciones del gobierno, capitaneado por el ministro de Transportes, Óscar Puente, hacia la política de precios bajos de Wigo, compañía que siempre se ha quejado del alto coste de los cánones en España, es decir, el pago que deben hacer las compañías para poder usar, entre otras, las propias vías. Una especie de alquiler que lastraba las cuentas de Wigo, Irio o la propia Renfe, pero que ahora puede cambiar, rebajándose notablemente, pues estos días la CNMC ha hablado de rebajar esos costes de forma notable, dando por tanto la razón a Wigo. Básicamente se trataría de una modificación de la fórmula del cálculo, que bajará la imputación de gastos del 88 al 23%. Este simple cambio supondría que Renfe se podría ahorrar 143 millones, Irio unos 43 y Wigo algo más de 33 millones, aunque eso sí, también supondría una reducción muy notable de los ingresos de Adif y por tanto el Estado, que dejaría de ingresar unos 220 millones de euros al año si esta propuesta sale adelante. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Quedan por saberse detalles importantes, como el cuándo se llevaría a cabo este cambio y por tanto la reducción del canon y sobre todo si esta modificación supondría alguna novedad de lo que refiere a los pasajeros, ya que desde el primer día esta ha sido la principal excusa de las compañías ferroviarias, especialmente las nuevas, Irio y Wigo, de que sus cuentas se quedaran lejos de beneficios a pesar de las buenas cifras de viajeros actuales, llegando incluso a asegurarse que a largo plazo hacía peligrar los precios de la alta velocidad, que tras la llegada de la competencia se han visto rebajados notablemente allá donde competían al menos dos empresas. Adif ingresó el año pasado un valor aproximado de 727,5 millones de euros de manos de las compañías ferroviarias, que van desde la propia circulación por vías hasta uso de estaciones, talleres o demás servicios que dependen de instalaciones del Estado. De ahí que haya bastante diferencia entre unas compañías y otras. Y este anuncio de la CNMC ha puesto en entredicho la actual cruzada del ministro de Transportes hacia los bajos precios de Wigo, que hacen peligrar las cuentas de Renfe, empresa que al ser pública debe ser sostenida por el Estado en caso de pérdidas. La clave del cambio de paradigma de competencia es que solo se deben imputar como gastos de mantenimiento todos aquellos costes directos vinculados directamente con la conservación de la red. Por ello, en los reglamentos de cada año, aprueba para autorizar el cobro de estas tasas ferroviarias que ha ido reduciendo los gastos que el administrador puede repercutir en forma de cánones hasta un 88% del total. La diferencia entre lo repercutido con la base de cálculo fijada hasta ahora y la que se pretende aplicar se traduce en una merma de ingresos de cerca de 220 millones de euros, obligando a la empresa pública a cubrir esos gastos con otro tipo de ingresos, como pueden ser las aportaciones del Estado. Un detalle importante es que los cánones se abonan en función del tráfico de trenes y teniendo en cuenta los datos del 2023, Wigo acogió al 15,1% de los viajeros por kilómetro que circularon por la red, Irio llegó al 19,6% y ambas operadoras se ahorrarían unos 33 millones de euros al año la primera y 43 la segunda. Renfe, por su parte, dejaría de tener que pagar 143,5 millones de euros en cánones, algo que este año irá a más en el caso de Wigo al entrar en varias rutas nuevas, como Elche y Murcia por un lado y Segovia y Valladolid por otro, y si todo va bien, a finales de año en Andalucía, por lo que este anuncio de reducción de cánones sería muy beneficioso para la firma low cost.
Recordemos que las tarifas de Wigo ha abierto una considerable brecha entre gobierno y la filial francesa, tal y como os conté en un reciente vídeo del canal, llevando al ministro a reunirse con su homólogo francés para hablar de este y otros temas que afectan al mercado ferroviario entre ambas naciones. Dicha reunión, celebrada en Bruselas la semana pasada, dejó una vez más la cordialidad a la hora del encuentro, pero poco más que el compromiso del ministro francés de estudiar el caso, a la par que negaba tal competencia desleal. Mientras que el otro tema delicado, las trabas de Renfe en el país vecino, fueron una vez más negados por las autoridades francesas, siendo aún así un encuentro, según ambas partes, constructivo. Todo ello tras unos días y declaraciones del ministro sin precedentes y que habían puesto en el centro de la polémica a Wigo y su política de precios. Queda ahora por saber si de aplicarse este cambio y una fecha concreta, cuál será el siguiente paso por parte de las tres compañías. Pero todo hace pensar que tanto Wigo como Irio mantendrán sus actuales precios, siendo Irio la que más se podría beneficiar, ya que aunque sus servicios se asemejan más al AVE que a los low cost, sus precios están considerablemente más bajos que la marca de Renfe, compañía esta que podría ver al fin la posibilidad de adecuarse más a sus competidores y rebajar de media sus servicios, al menos en las rutas donde compite con las dos marcas rivales. Aún así, todo esto está por ver, pero este cambio podría ser muy importante a medio y largo plazo para los precios de la alta velocidad, por lo que seguiremos muy atentos. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.